Está con nosotros la ministra Rubilar. Ministra, muchísimas gracias por haber venido, por venir a explicarnos. Nos tienen con cronómetro corriendo, así que vamos a ir, pero de inmediato. Primera pregunta ya que se repite muchísimo. Personas que no estén en el registro social de hogares, ¿van a recibir el beneficio, sí o no? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Saludarles. Sí, tengo mi cuenta pública, por eso no puedo estar tanto ratito, así que perdón por eso, pero es importante rendirle cuenta también por el Ministerio. Vamos a requerir como único requisito estar en el registro social de hogares. Ya. Por lo tanto, es importante decir que las familias tienen que estar en el registro social de hogares. Esto es algo que nos lo planteó la oposición y algo que nos planteó el oficialismo, los expertos, es decir, llegar al 100% del registro social de hogares. Por lo tanto, la pregunta, sí, hay que tener registro social de hogares. Ya. Ministra, le propongo un negocio. Vamos a hacer esto, vamos a ir a lo práctico primero. Bueno. Pam, pam, pam. Pero después igual le vamos a preguntar las cositas políticas y la No hay reacción. problema. Ya, listo el negocio. Una cosa, ¿hasta cuándo hay plazo? Anoche estaba colapsado el sitio del registro social Ya. de hogares, había fila virtual. ¿Hasta cuándo me puedo inscribir para acceder a este beneficio? Pero Sí. ahí puedo agregar una cosa, ¿por qué hay que inscribirse? Esto generó mucha crítica en el día de ayer, porque el presidente de la República dijo que era fácil, que iba a ser inmediato para todos, y de repente sale diciendo, pero hay que inscribirse. A ver, no, lo primero muy importante. Siempre se dijo que era para el 100% del registro social de hogares. Por lo tanto, si yo no tengo registro social de hogares, me tengo que inscribir. Y eso tengo que hacer la solicitud y tengo que postular, porque hoy día hay muchas familias que pueden necesitar la ayuda y no estar en el registro. Por lo tanto, lo primero, inscribirse en el Ya. registro social de hogares. Lo segundo, es importante decir que ayer teníamos fila virtual. Llegamos a tener 10 minutos de fila virtual, que fue bajando, y eso nos pasa habitualmente cuando hay un anuncio que está asociado al registro social de hogares. Esperamos, y estamos trabajando con la subsecretaria Valladares, para mejorar el sistema, subirlo a la nube y evitar las colas virtuales y tener un proceso mucho más expedito de solicitud sin espera. Eso es lo primero. Sabemos que vamos a tener una recarga importante de solicitudes y por lo tanto Y- estamos preparándonos para eso. Y la pregunta original, ¿hasta Plazo. cuándo? ¿Hasta cuándo me puedo inscribir para acceder al beneficio? Tengo que inscribirme a la brevedad. Ya. ¿Por qué? Porque el beneficio se va a solicitar en la medida que se apruebe la ley. Acuérdense que esto es súper relevante. Nosotros tenemos hoy día un proyecto de ley que vamos a tener que tramitar, que vamos a ver cuánto nos demoramos. En cuanto se convierta en ley, empieza el proceso de postulación para los nuevos beneficios. Mientras no haya ley, seguimos con el IFE ampliado, que es hasta el 80% del registro social de hogares. Ese IFE también requiere registro social, por lo tanto, si no lo tiene, sáquelo. Saque su registro a la brevedad. Ya, y ahí por lo que decía Gonzalo, ministra, entonces si es que mientras no se apruebe la ley, las inscripciones están abiertas. Mientras no se apruebe la ley, nosotros vamos a tener el proceso habitual de postulación, que va a ser en este mes de junio, entre el 5 y el 15 de junio, para el 80% del registro social de hogares. Ya. Perfecto. Eso es súper relevante. Mientras no haya ley, seguimos con el proceso Hasta el 15 habitual. de junio. 5 al 15 de junio, 80% del registro social de hogares, monto 100.000 pesos por integrante del hogar hasta una familia de 4. Ya, ministra, 177.000 pesos por persona, un 30% menos que lo que proponía, lo que le presentó la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes llegaron a este monto? Y explíquenos la lámina también. Sí, a ver, yo creo que hay cosas bien importantes decir aquí. La línea de la pobreza, que es un monto que mide el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que además es móvil, que cambia todos los meses, lo que busca es medir sobre todo el acceso a la canasta básica de alimentos, que varía, está en cerca de 47.000 pesos, y las otras necesidades esenciales de la familia, es decir, esto es lo que necesita una familia, dependiendo de cuántos integrantes tiene, para poder tener las necesidades más básicas, mínimas, esenciales cubiertas. Esa línea de la pobreza es el monto que nosotros vamos a llegar inyectándole los recursos directos dependiendo de cuántos integrantes tengan, independiente de cuántos ingresos tenga esa familia. Una línea de la pobreza está pensada en una familia que tiene ingresos cero. Y yo le inyecto para que tenga ese piso mínimo para poder enfrentar esa situación. Hay familias que tienen ingresos informales, familias con ingresos formales y familias con pensiones, por ejemplo, donde les vamos a poner ese monto arriba de ese ingreso. Es decir, ninguna va a estar bajo la línea de la pobreza, pero hartos hogares van a tener sobre la línea de la Ministra, pobreza sin inconvenientes porque no se lo vamos a descontar. ¿Cuál es la razón del por qué no pudo ser más la oferta del gobierno o la propuesta del gobierno? Porque sí, hoy día está ese guarismo, ¿no?, que determina el Ministerio de Desarrollo Social de la línea de la pobreza, 176.800 pesos. Sí.
Pero hoy día, ¿cómo está el costo de la vida? ¿Cómo están las cosas? Cuando uno conversa con la gente, cuando uno va a la casa de las personas y me dicen, oye, yo solamente en gas, el balón de 15 para la cocina y el balón de 15 para el calefón. Solamente en eso se les van aproximadamente 40.000 pesos mensuales, solo en gas. ¿Es real ese 177.000 pesos? ¿Está realmente reflejando el costo de la vida en Chile? Bueno, está medido efectivamente asociado a la canasta básica de alimentos y las necesidades esenciales, y esto se mide todos los meses, por eso es móvil, por eso se deja fijo, porque sabemos que el costo de la vida va cambiando. Entonces está asociado obviamente a los cambios que puedan tener el costo de la vida de las personas. Esto es súper relevante. ¿Por qué tomamos la línea de la pobreza sobre los ingresos que tienen las familias? Porque, insisto, una línea de la pobreza está calculada en una familia con ingresos cero. Nosotros decimos, independiente de los ingresos que tengan las familias, vamos a poner toda la línea de la pobreza sobre los ingresos de las familias. Es decir, una persona con una pensión que está en 120.000 pesos, una pensión baja, va a tener, que vive solo, 177.000 pesos por sobre sus 120.000 de pensión. Es decir, nosotros, entre todos, le vamos a dar más que su pensión que tiene siempre de forma habitual en estos meses, sabiendo que lo está pasando mal. Más que su propia pensión, duplicando, sobrepasando su propia pensión. Esto es súper importante decirlo. Y también es importante decir de que la línea de la pobreza fue una solicitud bien extensa de muchas personas. Nos pidieron línea de la pobreza efectivamente desde el Frente Amplio en algún momento. La reforma constitucional que está hoy día en el Congreso, que obviamente aspiramos que no se tramite, sino que este proyecto de consenso está en la línea de la pobreza. La misma senadora Proboste, cuando se juntó con el presidente, pidió llegar a un ingreso familiar de emergencia al 80% de la población. Nosotros estamos llegando ahora al 90% de la población y con la línea de la pobreza que todo el mundo pidió. Lamentablemente, un poco antes de las elecciones, llegó esta propuesta, ya no en la línea de la pobreza, porque en la conversación que nosotros habíamos tenido habíamos manifestado buena disposición a acercarnos a la línea de la pobreza. Y un poquito antes de las elecciones nos presentaron ya no la línea de la pobreza, sino la línea de la pobreza más 30. O sea, ¿usted cree que hay cálculo electoral en la petición del oficialismo? Yo creo que lamentablemente cuando vieron que podíamos acercarnos a llegar a la línea de la pobreza y tomar una buena disposición en esto, fue un poquito más allá para forzar, ojalá, un poco más de ayuda. Yo siempre quiero pensar de que son buenas intenciones, lo he dicho aquí siempre parto de la buena fe, pero que nos digan que es insuficiente, algo que nos pidieron tanto, algo que nos dijeran que era la solución. ¿Cómo lo llamaría usted? Porque están tirando el elástico ahí. Es que mire, yo entiendo y yo de verdad creo siempre que las personas actúan de buena fe, pero que nos digan que es insuficiente, lo que nos pidieron tanto tiempo, y cuando llegamos ahora es malo. ¿Y por qué cree usted la que verdad es que eso ¿Por qué cree usted que Yasna Proboste manifiesta eso? Porque no solamente dijo que no conforme con la propuesta, sino que era insuficiente. Y además dijo que el presidente y el gobierno no entendían el país que estaba viviendo y en la situación que se está viviendo, que le ha tocado gobernar. Mire, a mí me duele mucho porque yo fui una de las personas que más valoró el rol de la senadora Proboste al inicio, se lo agradecí incluso en otro matinal que me tocó en esa oportunidad estar. Y lamento sentir que ha ido cambiando el tono de una forma que yo no aspiro efectivamente en los debates. ¿Usted cree que está hablando como candidata? Es que sabe que más allá si está hablando como candidato o no, porque eso al final lo va a decidir la ciudadanía y yo la verdad es que no voy a entrar ahí. Para mí, lo que yo aspiro de la presidenta del Senado, que representa senadores del oficialismo también, y que no es la líder de la oposición, sino que es la presidenta del Senado, y en esa calidad el presidente de la República la recibe, conversan, avanzan en la universalidad, y muchos de nosotros le valoramos ese rol, no puede no reconocer que esto es acoger las solicitudes que durante mucho tiempo nos hicieron. ¿Cómo lo califica usted entonces la actitud doloroso, de la diría yo, desmotivador. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, mire, a mí me tocó ser oposición en una pandemia. Yo fui oposición, era miembro de la Comisión de Salud en la pandemia anterior, que no tiene, ni siquiera se acerca a la magnitud que vivimos ahora. Una pandemia como la influenza humana, compleja, pero ni se acerca a lo que vivimos ahora.
Y yo me puse completamente a disposición, y muchos de nosotros también del gobierno, porque entendemos que en una pandemia o nos ponemos todos juntos detrás o no salimos. Esta ha sido muy dura, muy difícil. Y yo esperaría a que ella presente sus legítimos puntos, por supuesto, no tengo duda de que ella puede querer más, por supuesto, todo el mundo quiere más. Pero otra cosa, y yo quiero decirlo con mucha convicción y fuerza, otra cosa es decirnos que nosotros no entendemos, que nosotros no queremos ayudar, cuando esta es la propuesta que nos pidieron por tanto tiempo. Pero, ministra, ¿por qué cree usted que hubo este cambio? Porque usted dice, en un principio se valoró, parece que había mucho acuerdo, vimos todos los codazos, salieron a dar la conferencia. ¿Por qué cambió? ¿A qué atribuye usted ese cambio? Mire, yo no sé realmente qué cambió. Ya pasaron las elecciones. Pero no las presidenciales. Y se podría subir a ese carro, es uno de los grandes nombres. Mire, yo personalmente creo que la evaluación de la presidenta del Senado ha subido gracias al primer rol que tuvo. Al rol conciliador, al rol unitario, al rol de mirada de Estado. O sea, ¿cree que le resta la actitud de ayer a la presidenta del Senado? Yo creo que la gente está cansada de la pelea, fíjese. Yo creo que la gente no entiende que si el gobierno accede, supera incluso la propuesta de Chile Vamos y dice, vamos a hacer un esfuerzo más para acercarnos, entendiendo que hay que acercarse a lo que pide la oposición. Vamos a hacer un esfuerzo más incluso. Y cuando uno llega con ese esfuerzo más, uno nunca recibe valoramos la posibilidad. En realidad, qué bueno que pasamos de 1.800 millones de dólares a 2.900 millones de dólares en un mes, 1.100 millones de dólares más, entendiendo, acogiendo, conversando. A mí me genera, no sé cómo poder explicarlo, me genera desilusión, porque yo entiendo la política de otra manera. Y la he entendido ahora gobernando y la he entendido antes de oposición. ¿Ministra? Entonces, espero de verdad que declaraciones más, declaraciones menos, en el Congreso se note que de verdad queremos a los chilenos primero que a nada. Y yo de verdad lo espero, porque mi experiencia en el Congreso es que cuando sabemos que hay urgencia, más allá, insisto, de las declaraciones más, declaraciones menos, finalmente los votos están y la gente recibe los beneficios. A ver, para tener claro un tema práctico, este proyecto ha ingresado esta mañana, nos lo confirmaba Kevin Felgueras, ya está el documento en el Congreso, ingresa por la Cámara de Diputados, Así ¿no? es. Ya. Esto tiene discusión inmediata. Ahora, como es un proyecto que tiene gasto fiscal, el Congreso no tiene pito que tocar en montos, o sí, o en esta discusión en el Congreso puede mejorar los montos, se pueden discutir los montos, o esto es lo que hay. A ver, nosotros ingresamos una propuesta con un esfuerzo importante. Ustedes vieron que la propuesta de 100.000 pesos por integrante del hogar, que es la que rige hoy, después vino la propuesta de Chile Vamos en un monto mayor para llegar a la línea de la pobreza en una familia de 4, pero haciendo diferencias con otros hogares. Subimos eso y llegamos a la línea de la pobreza independiente de los integrantes con 177 en un integrante del hogar, y eso es, teníamos 100 y ahora tenemos 177, es decir, 77.000, casi pasando por creces el monto que teníamos anteriormente. El Congreso, y estamos convencidos, nunca ha sido un buzón. Y eso lo estamos convencidos como gobierno, y creemos que el Congreso tiene un aporte gigante que hacer a todos los proyectos de ley para perfeccionarlos, para mejorarlos. No tienen atribución de que irrogue gasto, es cierto, no lo tienen. Pero por supuesto que uno siempre puede conversar. Pero hicimos un esfuerzo grande, que es el que nos pidieron siempre, el que durante muchos meses nos dijeron que es el que había que entregar para solucionar los problemas. Ya llegamos. Esperamos de verdad que eso se valore. No obstante eso, que uno siempre puede conversar cómo mejorarlo, cómo mejorar la cobertura. Bueno, y esa es la grasa que se discute en el Congreso. Así es. Ministra, atrás suyo le tengo imágenes de los dos presidentes de las cámaras, de Yasna Proboste, presidenta del Senado, de Diego Paulsen, del Parlamento. ¿Por qué va a entrar por la Cámara de Diputados, y si tiene algo que ver con que el presidente de la Cámara los defendió y es oficialista, y si la senadora Proboste los criticó? ¿Tiene algo que ver con eso, por dónde entra? No, entra por la Cámara de Diputados probablemente porque también está la reforma constitucional ahí. Ustedes recordarán que ahí está presentada esta reforma constitucional de renta básica, que además está en la línea de la pobreza, muy sintonizado con lo que hemos presentado. No queremos que se tramite esa reforma, sino que un proyecto bien hecho, mensaje presidencial
atribución y por ende, dado que vamos a tramitarlo ahí, esperamos que sea ese el proyecto y no el otro el que se vea. Es bueno, eso permite institucionalizar las discusiones, evitar esas dificultades y al Senado va a llegar de todas maneras y lo va a ver obviamente todos los senadores como Ministra, corresponde. máxima urgencia, entra hoy, debería salir cuándo, y entiendo que este proyecto va dividido, va parte por la Cámara de Diputados y otra por el Senado. A ver, el proyecto del ingreso familiar de emergencia entra por la Cámara y obviamente tenemos un proyecto de pymes también, que ahí va a tener que determinarse cuándo se ingresa, de qué forma se ingresa. El nuestro ingresa por la Cámara con discusión inmediata, eso significa que tenemos una cantidad reducida de días para tramitarlo. Ahora, siempre nos pueden demorar más a pesar de las urgencias y ustedes lo han visto, uno puede decir son 6 días y demorarse más. Ojalá que en esta oportunidad nos demoremos realmente los días que son y tratemos de sacarlo porque en la medida que aprobemos, ingresan a la postulación de junio y pagamos en junio. Si nos demoramos más, la gente que no está hoy día calificando para el IFE del 80 queda fuera en junio y va a tener que esperar a julio. Entonces, dependiendo de cuándo nos demoremos, vamos a ver si alcanzamos a pagar a fines de junio. Sí, ministra, yo sé que tiene que ir a otra parte, no sé dónde, espero que no a otro canal, por favor. No, a la cuenta pública. voy a hacer mi cuenta pública. Está bien. Última, lo que pasa es que me ha escrito mucha gente. Sí. Vamos a ir al apoyo de las pymes, pero antes, dice Carolina Repol, la ministra acaba de decir, esto es práctico, que el que no está inscrito en el registro social de hogares tiene que inscribirse. No deja claro, dice ella, si es que el que está ya inscrito debe volver a postular. Por favor, sé claro al preguntar. Espero haber sido claro. Está bien. Las personas que no tienen registro social de hogares tienen que sacarlo para poder postular, porque es el requisito que vamos a tener. En el caso de las personas que tienen registro social de hogares, hoy califican quienes están hasta el 80. Mañana, aprobado el ingreso familiar de emergencia universal, hasta el 100% del registro social de hogares y solo dejamos fuera el 10% de más altos ingresos del país. No hay que reinscribirse. No ni hay que postular. reinscribirse. Si estás, ya estás. Y si Perfecto. recibió el beneficio, no tiene que hacer nada de nada. Llega automático. Llega automático. Esos son más de Perfecto, 5.300.000 hogares. No tiene que hacer nada de nada de nada. Si nunca había postulado, nunca había solicitado nada del Estado, sí va a tener que solicitarlo. Ya, Ok. solo hasta agosto. Septiembre Hasta ya. agosto está efectivamente junio, julio y agosto, pero está puesto que queremos tener la atribución para De poder extenderlo. continuar el beneficio de ser necesario Por decreto. porque Perfecto. las condiciones sigan mal. Ok. Bono pyme, ministra, Lo último. rapidito, porque Sí. se tiene que ir, pero para que lo explique. Sí, el Sí, que de 1 millón de pesos para las pymes. En estricto rigor, esto es lo mismo, transferencias directas para la familia, esto es transferencias directas para las pymes. Es lo mismo, no es concurso, no es una solicitud especial, no, esto es una transferencia directa. ¿Para qué pymes? Las bajo 25.000 UFs de venta al año, ¿ya? Y que hayan tenido al menos un trabajador durante el 2020 o 2 ventas de facturas durante el año 2021. ¿Y el mecanismo para el PYME cómo postula? ¿Cómo accede a ese millón y a esos Cuando beneficios? tengamos esto habilitado, va a ser una solicitud directa al Servicio de Impuestos Internos. Ya. El Servicio de Impuestos Internos va a ver que sea una pyme que haya vendido menos de 25.000 UF al año y cumpla los requisitos y se le va a transferir directamente 1 millón base, pero puede llegar a tener 2 millones más, es decir, hasta 3 millones, porque es 1 millón base más 3 meses de IVA. Y esos 3 meses de IVA tienen un tope de 2 millones. Entonces, una pyme recibe mínimo de transferencia 1 millón y máximo de transferencia 3 millones. Y además, le vamos a dar un bono especial de 4 meses para pagar las imposiciones pendientes que tiene de sus trabajadores De los últimos 4 meses. cuando se acogió a la Ley de Protección del Empleo. O sea, este bono y además otro bono para pagar las imposiciones de 4 meses de sus trabajadores acogidos a la Ley de Suspensión. Y las bono mujeres adicional a las también. mujeres Sí. también. Sí, todos estos bonos se multiplican por el 20% más cuando la empresa está dirigida por una mujer, porque entendemos que el golpe al empleo femenino ha sido muy fuerte. Perfecto. ¿Y cómo se paga todo esto que también lo criticó la oposición? Bueno, ¿Cómo se financia? Bueno, Sí. tenemos efectivamente, y lo dijo el presidente, todo lo que es en materia de excedentes del cobre, todos los ingresos que estamos teniendo, y si es necesario en algún momento tocar el Fondo de Estabilización Económica Social, también se va a hacer. Así que tranquilidad, que recursos están pensados, y lo dijo el ministro Cerda, el ministro de Hacienda, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a la familia.
El costo del ingreso familiar de emergencia nuevo son 2.890 millones de dólares al mes. ¿Cuánto nos gastamos en ayudas sociales desde el Ministerio en los bonos más relevantes del 2019? 900 millones al año de dólares. 900 millones de dólares al año, ahora 2.890 millones de dólares al mes. Por 3 meses al menos, posible extenderse más, porque vamos a pedir esa atribución para poder tenerla. Perfecto. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Muchísimas gracias, que esté muy bien, Gracias, que le vaya ministra. bien en la Buen cuenta pública. Muchas gracias. Oye, ¿se demoraron igual en tener la propuesta, ministra? ¿La estaban esperando usted que terminara la cuarentena preventiva? Bueno, agradezco que pueda llegar a tiempo para poder explicarla, Digo yo, para poder ir al Congreso. una coincidencia, para ¿no? poder defenderla. Oye. Estuvimos esperando y conversando, ustedes lo vieron, yo quiero decirle, escuchamos a la oposición, ellos también se juntaron, escuchamos a Chile Vamos, a las pymes, a la academia, a la sociedad civil, ya estamos con la propuesta y ahora dependemos del Congreso Nacional. Ay, sí, Gracias, ministra. Gracias, ministra, que ¿Les esté muy parece bien. entonces, Carola, y tú tienes pizarra? Hagamos un resumen para la gente que se está sumando a nuestra sintonía 9 de la mañana con 17 minutos. Carol Escobar ¿En qué explica su consisten torpedo. estas ayudas IFE Universal? Leyéndolo de la mano ahí en el colegio. Oiga, ya, IFE Universal. este IFE universal para todas las personas que están en el registro social de hogares, ya lo aclaró, pero clarito la ministra, tienen que estar inscritos, es para el 100% de aquellos que están inscritos. Por el momento continúa el 80% en cuanto se apruebe. Van a Excepto poder el estar 10% todas. más rico que ganara por persona 800 Por mil eso- pesos o 3,2 millones. Por eso, pero para aquellos que estén en el registro social de hogares, va para todos. ¿Las inscripciones siguen abiertas? Sí. Mientras no se apruebe la ley, siguen con el IFE del 80%, como decíamos antes, y las inscripciones están entre el 5 y el 15 de junio abiertas en este momento. Esto es respecto de las personas. ¿Qué pasa con las pymes? Pymes tienen un bono de 1 millón de pesos, un bono variable que corresponde o equivalente a los últimos 3 meses del IVA, con un tope de 2 millones. Y estos bonos se van a poder entregar, esto además del bono mujer, ¿verdad? Las cotizaciones. Y además está el pago de esto se va a hacer en junio, julio y agosto, pero ojo, dijo que esto podía continuar por decreto si es que la situación seguía, porque sabemos que la pandemia no necesariamente se acaba en agosto. ¿Qué es lo más probable que pasa? Que se pueda extender entonces. Tenemos también